¿Y si te dijera que tu cuerpo no te enferma, sino que te está hablando? Que cada síntoma es un mensaje que llevas años ignorando y que dentro de ti existe un médico interno capaz de curarte sin pastillas, solo con consciencia. ¿Cuánto dolor viene de no escucharte? Este libro no es sobre enfermedades, es sobre recordar el idioma de tu cuerpo, reconciliarte con él y sanar desde el alma. Habla con tu cuerpo y sana, basado en las enseñanzas de Joe Dispenza y Louise Hay. Tu cuerpo quiere curarse, solo necesita que dejes de pelear con él. Capítulo 1. Tu cuerpo no te enferma, te habla. Hay cuerpos que gritan en silencio, que sangran por dentro sin heridas visibles, que se cansan no de trabajar, sino de sostener emociones que nunca fueron dichas. El cuerpo es sabio, no busca castigarte, busca comunicarse. Cuando te duele, no te está traicionando. Te está pidiendo que lo escuches. Louise Hay decía que cada parte del cuerpo refleja un pensamiento o una emoción que se ha quedado estancada. Y aunque parezca espiritual o místico, tiene sentido si lo miras con calma. El cuerpo y la mente no son dos cosas distintas. Son la misma historia contada desde lugares diferentes. Piensa en esto. Cuando estás nervioso, ¿qué pasa con tu estómago? Se aprieta, se revuelve. Cuando sientes miedo, el pecho se cierra. Cuando te guardas el llanto, la garganta se bloquea. No es poesía, es biología. Joe Dispenza lo explica así. Tu cuerpo es tu mente pasada. Es la memoria de todo lo que sentiste y pensaste, hecha carne. Eso significa que cuando repites emociones viejas, el cuerpo sigue reaccionando aunque la situación ya haya terminado. Vives algo, lo sientes, y el cuerpo lo guarda. Luego, cada vez que algo se parece a eso, aunque sea un poco, vuelve a encender la misma alarma. Una mujer me contó su historia y la guardé en mi memoria porque refleja exactamente lo que quiero decir. Durante años tuvo migrañas tan fuertes que le hacían vomitar. Visitó médicos, se hizo estudios, cambió la alimentación, tomó medicinas, nada funcionaba. Hasta que un día, por desesperación, fue a una sesión de meditación guiada. Allí, el terapeuta no le habló de pastillas, sino de emociones. Le preguntó, ¿qué parte de tu vida no soportas más? Y ella rompió en llanto. Dijo que llevaba años soportando un matrimonio que se había vuelto indiferente, pero que no se atrevía a salir porque tenía miedo de quedarse sola. Dijo que cada vez que pensaba en separarse, le empezaba el dolor de cabeza. Como si el cuerpo le dijera, no lo hagas, no puedes. No. Semanas después, comenzó a escribir lo que nunca había dicho. No se separó al instante, pero empezó a hablar con honestidad, a llorar, a soltar el miedo. Y poco a poco las migrañas se fueron. No desaparecieron de golpe, pero se disolvieron como si su cuerpo estuviera descansando por fin. Como si le dijera, gracias por escucharme. No fue magia, fue biología acompañada de consciencia. Porque cuando hablas lo que llevas guardado, cuando te permites sentir lo que no te dejabas sentir, el cuerpo se relaja, y al relajarse, se cura. Daniel Goleman lo decía claro, las emociones reprimidas no mueren, solo esperan. Esperan su momento para salir disfrazadas de dolor físico, de cansancio, de enfermedades que los médicos no saben explicar. ¿Cuántas veces te ha dolido algo sin explicación? ¿Cuántas veces has dicho, debe ser el estrés como si eso fuera algo menor? Pero el estrés no es una palabra, es una vibración, una química, una señal de que tu cuerpo está viviendo en modo alerta demasiado tiempo, y cuando eso pasa, cada célula se contrae. El cuerpo no puede curarse en defensa, igual que no puedes respirar tranquilo mientras te preparas para una pelea. No somos solo carne y hueso, somos una red de pensamientos, recuerdos y emociones que se comunican en silencio. El cuerpo escucha todo lo que te dices a ti mismo, incluso cuando lo haces en silencio. Si cada día te repites que estás cansado, el cuerpo se cansa. Si cada día te dices que no puedes, tu biología obedece. No porque sea tonta, sino porque está diseñada para seguir la mente. Florence Scovel Shinn lo decía de una forma hermosa. El cuerpo obedece a la palabra hablada. Es cierto, pero también obedece a la palabra pensada. Y aquí está lo importante. Sanar no siempre significa curarse de una enfermedad.
A veces sanar significa entender el mensaje detrás del dolor. No se trata de pelear con el síntoma, sino de preguntarle qué vino a enseñarte. Pregúntate, ¿de qué me está protegiendo este dolor? ¿Qué me obliga a detener? ¿Qué me está pidiendo que cambie? Cuando el cuerpo se enferma, muchas veces solo está intentando detener una vida que va demasiado rápido. Hay personas que solo descansan cuando el cuerpo se enferma, que solo paran cuando no pueden más, que solo escuchan al alma cuando el cuerpo grita, y no los culpo, todos hemos pasado por eso. El cuerpo se convierte en la única forma que tenemos de frenar una mente que no para. Si no haces pausas desde la consciencia, el cuerpo las hará por ti desde la urgencia. Recuerdo otro caso, distinto, pero igual de profundo. Un hombre joven, de esos que trabajan 12 horas al día, siempre con el celular en la mano, siempre ocupado. Una tarde, su mano derecha comenzó a temblar sin razón. Al principio pensó que era el café, luego la falta de sueño. Pero el temblor siguió. Cuando fue al médico, los estudios salieron normales. No había daño neurológico ni muscular, era estrés. Pero detrás de ese estrés había una historia. Su padre había muerto cuando él era niño, y su madre lo había criado con una frase que nunca olvidó. Tienes que ser fuerte, no muestres debilidad. Así vivió, reprimiendo emociones, negando el cansancio, sonriendo mientras se caía por dentro. El temblor era su cuerpo gritando, ya basta. Cuando comenzó a trabajar su duelo, a permitirse llorar, a reconocer que no podía con todo, la mano se calmó. No porque alguien lo curara, sino porque dejó de pelear consigo mismo. A veces el cuerpo no quiere que lo cures, quiere que lo comprendas, y comprenderlo es un acto de humildad. No se trata de controlar ni de luchar. Joe Dispenza enseña que el cuerpo no diferencia entre una emoción real y una recordada. Si piensas constantemente en algo que te dolió, el cuerpo sigue produciendo la misma química como si aún estuviera pasando. Por eso hay dolores que nunca se van, porque los sigues viviendo en la mente, aunque el tiempo haya pasado. El cuerpo es como un niño. Si lo ignoras, grita. Si lo castigas, se asusta. Pero si lo escuchas, se calma. Cuando empiezas a dialogar con él, descubres que no es enemigo, es maestro. A veces te duele la espalda no porque levantaste peso, sino porque estás cargando más de lo que puedes. Te duele el estómago no por la comida, sino por las palabras que tragas sin digerir. Te duelen los ojos porque no quieres ver algo. Te duele la garganta porque callas lo que quema. Y no son metáforas, son mensajes. El cuerpo siempre está del lado de la vida. Cuando se enferma, no te está traicionando, está intentando salvarte de algo peor, de ti mismo, de tu ritmo, de tus pensamientos, de tus emociones sin procesar. Louise Hay decía que el resentimiento prolongado es el cáncer del alma, y no porque la ciencia lo haya comprobado literalmente, sino porque quien guarda odio destruye su energía vital. No puedes tener un cuerpo sano si tu mente vive en guerra. Por eso, cuando empieces a escuchar a tu cuerpo, no busques eliminar el dolor de inmediato. Pregunta, observa, respira en el lugar que duele, no como técnica, sino como gesto de amor. Tu cuerpo no necesita que lo arregles, necesita que lo acompañes. La sanación empieza cuando dejas de tratarlo como enemigo y lo ves como tu aliado más fiel. A veces me pregunto cuántas enfermedades desaparecerían si la gente aprendiera a escucharse antes de llegar al límite. Si pudiéramos hablar del cansancio sin vergüenza, del miedo sin culpa, de la tristeza sin juicio. El cuerpo se enferma cuando la mente se vuelve sorda, pero también se sana cuando el alma vuelve a hablar. Capítulo 2. El órgano que más grita es el que más calla. Hay órganos que gritan sin sonido, que laten más rápido cuando no te atreves a hablar, que se inflaman cuando tragas lo que querías decir, que se tensan cuando te mientes, aunque sonrías. El cuerpo es más sabio de lo que imaginas y tiene una forma muy particular de pedir auxilio, no con palabras, sino con síntomas. Lo que no dices con la boca, lo dice el cuerpo. Lo que escondes en la mente se aloja en algún lugar de tu biología esperando a ser escuchado. Louise Hay decía que cada enfermedad empieza como una emoción que no se expresó, y si lo piensas, tiene sentido. Cuando te tragas la rabia, el estómago se endurece. Cuando te reprimes las lágrimas, la garganta se cierra.
Cuando finges estar bien, el pecho se carga. Cuando vives con miedo, los pulmones se encogen. Tu cuerpo no miente. Él sí sabe lo que sientes, aunque tú no lo digas. Recuerdo el caso de una mujer que vino a verme después de 3 meses con una tos que ningún médico lograba quitarle. No era COVID ni alergia, los exámenes estaban limpios. Sin embargo, tosía cada vez que su hijo le levantaba la voz. Le pregunté qué sentía en ese momento y me dijo: ganas de responderle, pero me aguanto. Esa frase fue suficiente. Su cuerpo había estado hablando por ella. Cada vez que se callaba, su garganta tosía por impotencia. Era su manera de expulsar lo que ella no se permitía decir. Cuando empezó a expresarse, con respeto pero con verdad, la tos desapareció, no por milagro, sino porque el cuerpo ya no tenía que hacerlo por ella. Joe Dispenza explica que el cuerpo guarda la memoria del pasado, que si no resuelves una emoción, se convierte en tu identidad biológica. El cuerpo se acostumbra a sentir lo mismo todos los días y empieza a necesitar esa química, incluso si le hace daño, dice. Por eso hay personas que viven con gastritis, dolor de cabeza o insomnio, no porque el cuerpo esté roto, sino porque se volvió adicto a las emociones que lo enferman. El cuerpo se habitúa al sufrimiento cuando el alma se acostumbra al silencio. ¿Te has dado cuenta de que el cuerpo siempre reacciona antes que la mente? Cuando te dicen algo que te hiere, el pecho se aprieta antes de que puedas pensar. Cuando estás por mentir, la voz cambia de tono. Cuando estás triste, los hombros se inclinan como si el alma pesara más. Todo está conectado. El cuerpo es el diario donde escribes tus verdades más escondidas. Hay una historia que nunca olvido. Un hombre de mediana edad, trabajador, correcto, buen padre, sufrió un infarto una mañana común. No fumaba, no bebía, no tenía sobrepeso. Fue el estrés, le dijeron. Pero detrás de esa palabra había una vida entera de emociones reprimidas. Pasó 20 años sosteniendo una familia solo, sin pedir ayuda, sin mostrarse vulnerable. Nunca lloraba, nunca se quejaba. Su cuerpo no aguantó más. El corazón le habló de la única manera que podía, deteniéndose. Después del infarto, comenzó terapia. Y en una de las sesiones dijo algo que me marcó. Mi cuerpo tuvo que gritar para que mi alma dejara de callar. Esa frase debería estar en todos los hospitales, porque el corazón no se rompe por colesterol, se rompe por carga emocional. La medicina moderna estudia el cuerpo como si fuera una máquina, pero el cuerpo es más bien un sistema emocional en movimiento. Cada órgano tiene un lenguaje. El hígado, por ejemplo, guarda la rabia no expresada. El estómago procesa tus emociones igual que los alimentos. El corazón maneja la energía del amor y del dolor. Los pulmones guardan la tristeza. Los riñones sienten miedo. Y cuando un órgano se enferma, hay que preguntarse, ¿qué emoción se está intentando liberar desde ahí? Florence Scovel Shinn decía, nada ocurre en el cuerpo que no haya ocurrido primero en la mente. No se trata de culpa, se trata de responsabilidad emocional. Es distinto. No enfermas porque pienses mal, enfermas porque no sabes qué hacer con lo que sientes, porque aprendiste a resistirlo todo, porque creciste creyendo que mostrar dolor es debilidad, y así vas llenando el cuerpo de guerras pequeñas, un nudo en el cuello, una contractura en la espalda, un ardor en el estómago. Todo eso son batallas que tu alma libró en silencio. ¿Sabes por qué el cuerpo grita? Porque ya no soporta más tu silencio, porque lo que no se expresa se deforma, porque cuando no se libera la emoción, el cuerpo la traduce en lenguaje físico. Y ahí vienen las enfermedades que la ciencia no puede explicar. Esos síntomas que los exámenes no detectan. Esas dolencias que aparecen cuando todo parece bien. No es locura, es coherencia biológica. El cuerpo no puede mentir. Una mujer joven, madre soltera, llegó con fuertes dolores en el abdomen. Los médicos sospechaban de un problema intestinal, pero todo estaba normal. Ella vivía angustiada, siempre al límite. Tenía miedo de fallar, miedo de no ser suficiente. Su frase constante era, tengo que poder con todo. Cuando hablamos me dijo, siento como si algo me quemara por dentro. Y entendí, no era el cuerpo lo que ardía, era su autoexigencia, lo que no podía decirle al mundo, no puedo más. Lo estaba diciendo su cuerpo.
Cuando empezó a aceptar que necesitaba ayuda, que no podía con todo, el dolor cedió. A veces no sanas cuando te curas, sanas cuando te permites ser humano. Daniel Goleman, en Inteligencia Emocional, escribió que la negación constante de las emociones es el camino más rápido hacia el deterioro físico. Y es cierto, no se trata de dramatizar, se trata de aceptar, de reconocer que el cuerpo siente lo que tú evades, que cada vez que te obligas a sonreír cuando no quieres, hay una parte tuya que se endurece por dentro. El cuerpo aguanta, pero no olvida. El órgano que más grita es el que más calla, y ese silencio interno tiene un precio. Cuando reprimes, no eliminas la emoción, solo la empujas más profundo. Pero el cuerpo la guarda, la archiva en algún lugar hasta que el alma ya no puede más. Entonces, un día cualquiera, algo se rompe. El colon, la piel, la tiroides, el corazón. Y no es castigo, es advertencia. ¿Y si el dolor no fuera tu enemigo? ¿Y si el síntoma fuera una carta que tu cuerpo te escribe con desesperación? Tal vez solo quiere que dejes de huir de ti, que te detengas, que sientas, que hables, que te reconcilies con tu historia. Porque cuando no te permites sentir, tu cuerpo siente por ti. Cuando no te atreves a llorar, el cuerpo busca su forma de soltar agua. Cuando no te atreves a gritar, el cuerpo aprieta la garganta. Cuando no te atreves a descansar, el cuerpo te detiene. Hay una pregunta que suelo hacer a las personas cuando se enferman sin razón aparente. ¿Qué parte de ti necesita ser escuchada? No es una pregunta médica, es emocional, porque detrás de cada síntoma hay una emoción no reconocida. Detrás de cada dolor hay una historia que no se contó completa. El cuerpo no es el enemigo, es el mensajero más fiel. Te avisa antes que nadie cuando estás yendo por un camino que no es el tuyo. Te avisa cuando te estás exigiendo más de lo que puedes dar. Te avisa cuando necesitas parar. El problema es que hemos aprendido a callar el mensaje con medicinas, sin escuchar lo que hay detrás. Tomamos algo para el dolor de cabeza, pero no preguntamos qué nos está pesando. Buscamos un remedio para el insomnio, pero no nos preguntamos por qué la mente no quiere descansar. El cuerpo no necesita pastillas para sanar, necesita comprensión. Y no es fácil. No se trata de pensar bonito, se trata de observarte sin juicio, de reconocer que has cargado demasiado, que has callado por miedo a perder a alguien, a decepcionar, a no ser aceptado. Pero cuando te das permiso de soltar, de hablar, de llorar, algo cambia. El cuerpo ya no tiene que hacerlo por ti. Hay dolores que no se curan con tiempo, sino con verdad. El hígado inflamado por rencor, el colon irritado por ansiedad, el pecho oprimido por tristeza. Nada de eso se cura negando la emoción. Se cura enfrentándola, hablando con el cuerpo, pidiéndole perdón por no haberlo escuchado antes. Capítulo 3. Cuando el cuerpo se cansa de esperar al alma. Hay cansancios que no se curan con dormir. Hay cuerpos que no están agotados de trabajar, sino de sostener una vida que no sienten suya. Y ese cansancio profundo, ese que no se quita ni con vacaciones ni con vitaminas, es el cuerpo diciéndole al alma: ya no puedo seguir esperándote. Porque cuando vives desconectado de lo que amas, cuando haces todo lo que debes, pero nada de lo que sientes, el cuerpo empieza a rendirse poco a poco. No lo hace por debilidad, lo hace por cansancio espiritual. Louise Hay decía que cuando el alma se cansa, el cuerpo enferma. Y es cierto. Hay un límite invisible donde la biología se rinde ante la falta de sentido. Puedes tener salud física, pero si no tienes alma, te marchitas igual. Joe Dispenza explicaba que el cuerpo puede volverse adicto a un estado emocional, incluso si ese estado es de sufrimiento. Si llevas años viviendo desde la preocupación, el miedo o la resignación, tu cuerpo aprende a vivir ahí, y aunque quieras cambiar, algo dentro de ti se resiste, porque ya no sabe quién sería sin ese cansancio. He conocido personas que no estaban enfermas, pero su mirada lo estaba. Caminaban erguidas, pero la energía de su cuerpo decía: ya no puedo más. Es como si el alma se hubiera quedado atrás, detenida en algún momento donde algo se rompió. A veces es un duelo, a veces una renuncia, a veces simplemente años de olvido de sí mismos. El cuerpo sigue en movimiento, pero sin propósito. Se levanta, trabaja, come, duerme, pero no vive. Solo repite un ciclo esperando que algo o alguien
le devuelva el sentido. Recuerdo una historia que me marcó. Era un hombre de 50 años, ejecutivo, con todo lo que la gente llama éxito. Auto nuevo, casa grande, viajes, familia. Pero algo en su voz estaba vacío. Dijo: no siento nada, ni alegría ni tristeza, solo cansancio. No era físico. Dormía bien, comía bien, pero sentía un vacío constante en el pecho. Le pregunté cuándo fue la última vez que hizo algo solo por amor, sin obligación. Se quedó en silencio largo rato, y luego respondió: ni me acuerdo. Su cuerpo había seguido el guión del mundo, pero su alma se había quedado esperándolo en el punto donde dejó de hacer lo que lo llenaba. Había enterrado su arte, su música, su risa, su autenticidad, en nombre de la responsabilidad. Y su cuerpo empezó a decaer. Gastritis, insomnio, agotamiento. No eran enfermedades, eran recordatorios. Su alma le estaba tocando la puerta desde el cuerpo. Louise Hay tenía razón cuando decía que el cuerpo grita lo que el alma calla. El cuerpo no puede mentir. Si no amas lo que haces, lo vas a sentir. Si te traicionas constantemente para complacer, el cuerpo se va a tensar. Si sigues viviendo como si fueras otro, tarde o temprano el cuerpo te pedirá que pares. Y si no lo haces por voluntad, lo hará por colapso. Joe Dispenza lo explicaba desde la ciencia. El cuerpo solo puede regenerarse si la mente está en coherencia con el corazón. Cuando piensas una cosa, sientes otra y haces otra diferente, el cuerpo entra en caos, cada célula se confunde, cada órgano trabaja de más porque la energía está dividida. Y vivir dividido cansa. No hay mayor fatiga que la de vivir traicionando lo que eres. ¿Cuántas veces te has sentido agotado sin razón? Ese tipo de cansancio que no tiene lógica, que llega en medio de días aparentemente normales. Tal vez no sea el cuerpo el que está cansado, sino tu alma reclamando espacio. Ha estado cumpliendo con todos, menos contigo. Has estado escuchando al mundo, pero no a ti. Y eso también enferma. A veces la enfermedad es solo el último intento del cuerpo por detenerte antes de perderte por completo. Te inmoviliza para que mires hacia adentro. Te obliga a parar para que recuerdes quién eras antes de volverte funcional. Porque la función sin sentido no es vida, es supervivencia. Y el cuerpo, aunque parezca fuerte, no está diseñado para sobrevivir tanto tiempo sin alma. Una mujer de 40 y pocos años me dijo una vez: siento que estoy viviendo la vida de alguien más. Y tenía razón. Había construido todo lo que debía: familia, trabajo, estabilidad. Pero había olvidado lo que la hacía vibrar. Su cuerpo empezó a hablarle en forma de fatiga crónica. Los médicos no encontraban nada anormal, pero su energía era la de alguien desconectado. Le pregunté qué la movía antes, qué amaba de verdad. Dijo que pintaba, que eso era su manera de respirar. No lo hacía desde hacía 15 años. Cuando retomó, algo en ella empezó a sanar. No desapareció su cansancio de un día a otro, pero el brillo en su mirada volvió. Su cuerpo empezó a seguir a su alma, y no al revés. Daniel Goleman decía que la desconexión emocional es la mayor causa del agotamiento humano. Lo vivimos todos los días, trabajamos sin propósito, amamos sin presencia, hablamos sin sentir. Y ese vacío constante va drenando energía hasta que un día simplemente ya no puedes más. No es flojera, no es falta de disciplina. Es el alma diciendo: no quiero seguir viviendo así. No hay medicinas para eso. Ningún médico puede recetar propósito. Nadie puede recetar volver a amarte. Pero puedes escucharte. Puedes detenerte a preguntarte: ¿mi cuerpo está cansado o soy yo quien se abandonó? ¿Estoy viviendo una vida que me da energía o una que me la roba? ¿Qué parte de mí dejé atrás cuando empecé a vivir en automático? Joe Dispenza dice que tu energía es tu vida. Y cuando tu energía baja, no solo es físico, es emocional, espiritual. Te apagas cuando dejas de hacer cosas que te encienden. Te enfermas cuando dejas de soñar. Te vacías cuando vives solo para cumplir expectativas ajenas. El alma necesita emoción, expansión, movimiento, curiosidad, y si no se lo das, el cuerpo lo resiente.
A veces, el cuerpo simplemente se sienta en el borde de la cama y dice, hasta aquí llego. No puede seguir sosteniendo una vida sin alma, y no se trata de dejarlo todo ni de huir, se trata de reconectar, de volver a ti, de recordar lo que te hacía sentir vivo antes de volverte adulto. Recuerdo un caso que me conmovió profundamente. Una joven enfermera que cuidaba a otros todo el día, siempre sonriendo, siempre disponible, pero empezó a tener ataques de pánico. No entiendo por qué, me dijo. Tengo trabajo, salud, gente que me quiere. Pero su alma estaba exigiendo descanso. Dijo algo que nunca olvidé. Me paso la vida cuidando, pero nadie me cuida a mí. Y ese fue el punto exacto donde empezó a sanar. No porque alguien la salvara, sino porque ella entendió que debía cuidarse primero. El alma no espera eternamente. Si no la atiendes, el cuerpo la reemplaza, y lo hace a su manera, agotándote. Capítulo 4. Tu mente enferma más que el virus. Hay virus que no se ven bajo el microscopio, no entran por la boca ni por el aire, entran por un pensamiento, se propagan por una emoción mal digerida, por una herida que no se miró, por una historia que se repite en silencio dentro de la cabeza. Son virus mentales, ideas que te enferman más que cualquier bacteria. Son miedos que viven rentados en tu mente desde hace años, pensamientos que no se callan, preocupaciones que se instalan en el cuerpo hasta que terminan por enfermarlo. Joe Dispenza lo explica de una forma simple. El cuerpo no sabe distinguir entre lo que sucede y lo que imaginas, y eso lo cambia todo. Si tu mente vive imaginando tragedias, el cuerpo las siente como reales. Si piensas en el miedo constantemente, el cuerpo produce la química del miedo aunque no haya peligro. Si te repites que estás cansado, el cuerpo obedece. Si revives todos los días el mismo dolor, tus células lo vuelven a experimentar. Así se crea la enfermedad emocional, la que no aparece en radiografías pero que consume la energía como una fiebre invisible. Vivimos rodeados de virus externos, pero el más peligroso es el que fabricamos dentro, el pensamiento constante de que algo anda mal en nosotros. Y así, el cuerpo empieza a adaptarse a esa creencia, porque el cuerpo es esclavo de la mente, y la mente es el arquitecto de la realidad. Si piensas «estoy enfermo», tu cuerpo empieza a comportarse como tal. Si piensas «estoy en peligro», el sistema nervioso se mantiene en alerta, generando cortisol, bajando defensas, afectando órganos. El miedo constante es un veneno lento. Daniel Goleman lo escribió en Inteligencia Emocional. La preocupación crónica debilita el sistema inmunológico y predispone al cuerpo a la enfermedad. Lo que pensamos nos enferma más que lo que comemos, más que lo que respiramos, más que el clima. Una mente que no descansa se vuelve el peor ambiente para un cuerpo que intenta sanar. Recuerdo un caso que me marcó. Una mujer joven, apenas 30 años, sana físicamente, pero con ataques de ansiedad constantes. No podía dormir, se mareaba, su corazón se aceleraba. Los exámenes salieron perfectos. El médico le dijo que todo estaba bien, pero ella sabía que no. Su cuerpo gritaba algo. Cuando le pregunté qué pensaba justo antes de que todo comenzara, respondió: «Siempre tengo miedo de que algo malo pase». Vivía esperando la desgracia. Su mente había creado una película tan convincente que su cuerpo la vivía como cierta. Cada pensamiento de miedo disparaba una cascada química real. Su corazón corría sin razón, su respiración se agitaba, su cuerpo creía que estaba huyendo de algo, cuando en realidad huía de sus pensamientos. No eran los síntomas los que la enfermaban, era la mente repitiendo peligro. Cuando comenzó a trabajar en lo contrario, no pensar positivo, sino observar sin juicio lo que sentía, su cuerpo empezó a calmarse. No necesitó medicación, necesitó presencia. El cuerpo se sanó cuando ella dejó de creer en todos los pensamientos que lo hacían enfermar. Louise Hay decía: «Cada pensamiento que tenemos está creando nuestro futuro». Pero no lo decía como una frase bonita, lo decía porque entendía la fuerza de la mente sobre la biología. Si tus pensamientos son repetitivamente de miedo, el cuerpo vive en tensión. Si son de culpa, el cuerpo se contrae. Si son de tristeza, el cuerpo se apaga. La mente no solo interpreta el mundo, lo fabrica químicamente. Hay gente que nunca se enfermó de un virus, pero vive enferma de preocupación.
Y ese virus no tiene vacuna. Se combate con consciencia, con quietud, con silencio mental, porque mientras tu cuerpo intenta regenerarse, tu mente sigue destruyéndolo con ideas de peligro. Vives con miedo a enfermar y terminas enfermando de miedo. ¿Te has dado cuenta de lo rápido que tu cuerpo reacciona a un pensamiento? Basta imaginar una discusión para que el corazón se acelere. Basta recordar una pérdida para que la garganta se cierre. Basta pensar en alguien que te hirió para que se encienda el estómago. No necesitas vivirlo otra vez. Tu mente ya lo recrea y tu cuerpo obedece. Es una relación perfecta entre lo invisible y lo tangible. Una mente sin dirección puede convertir un cuerpo sano en un campo de batalla. Joe Dispenza enseña que el pensamiento es la señal eléctrica y la emoción la señal química que programa al cuerpo. Si piensas en el pasado desde el resentimiento, tu cuerpo se llena de químicos de enojo. Si piensas en el futuro con miedo, tu cuerpo produce ansiedad. Vives químicamente en un bucle que te mantiene enfermo, aunque los virus reales no te toquen. Hay otra historia que nunca olvido. Un hombre de unos 60 años con úlceras estomacales severas. Había probado de todo: medicamentos, dietas, terapias. Nada funcionaba. Cuando hablamos, le pregunté cómo eran sus días. Dijo que pasaba la mayor parte del tiempo preocupado por sus hijos, por su empresa, por el futuro. Mi mente no para, me confesó. Incluso cuando duermo, sigo pensando. Le pregunté, ¿y si no pasara nada? ¿Qué sentiría? Se quedó en silencio y dijo, miedo de relajarme, como si algo fuera a salir mal si dejo de pensar. Esa respuesta me golpeó. Su cuerpo no se enfermaba por la comida, sino por el miedo constante a perder control. Vivía en alerta desde hacía décadas. Su mente estaba infectada por la idea de que solo controlando todo podía estar a salvo. Pero ese pensamiento era el verdadero virus. Cuando empezó a permitirse espacios de quietud, cuando aprendió a no responder a cada pensamiento, su estómago mejoró. No fue magia, fue biología equilibrándose cuando la mente dejó de producir veneno. No se trata de negar el mundo ni de ignorar los virus externos. Se trata de entender que tu sistema inmune escucha tus pensamientos. Si vives con miedo, el cuerpo entiende que está en peligro y baja las defensas. Si vives con calma, el cuerpo interpreta que está a salvo y se regenera. La mente puede enfermar o sanar al cuerpo dependiendo del tipo de diálogo que mantiene con él. Daniel Goleman también decía que la serenidad emocional es un escudo biológico. Las personas que mantienen un estado mental estable enferman menos, no porque el mundo sea más amable con ellas, sino porque su mente no destruye su cuerpo desde adentro. Cada pensamiento de paz es una dosis de medicina. Cada pensamiento de miedo es una toxina, y la mayoría no lo nota hasta que el cuerpo colapsa. El verdadero enemigo no siempre es el virus externo, es la mente que repite la historia del miedo. Porque los virus se van, pero el pensamiento se queda. Y si no limpias tu mente, se vuelve un ecosistema perfecto para que cualquier enfermedad se aloje. Por eso hay quienes se curan rápido y quienes no. No depende solo del tratamiento, sino del estado interno desde el que viven. Louise Hay insistía en que, cuando eliges pensamientos de amor, tu cuerpo responde con salud. No era una idea romántica, era una observación energética. El amor relaja, y en relajación el cuerpo se repara. El miedo contrae, y en contracción el cuerpo se destruye. No hay medicina más poderosa que un estado mental en paz, porque el cuerpo obedece a la química de las emociones. Capítulo 5. El médico interno. La inteligencia que te creó te puede curar. Hay una inteligencia dentro de ti que no duerme. Late sin que se lo pidas. Repara sin que lo ordenes. Mantiene la vida incluso cuando tú te olvidas de ella. Esa inteligencia no está afuera, no es un médico, no es una pastilla, no es una técnica milagrosa. Es la misma fuerza que te formó cuando eras solo un pensamiento en el universo. La inteligencia que te creó sabe exactamente cómo devolverte a la armonía, solo que la hemos olvidado. Hemos aprendido a confiar más en lo externo que en el poder interno que nos sostiene. Joe Dispenza dice algo que me marcó. Hay una inteligencia dentro de ti que le da vida a cada célula, que sabe cómo curarte mejor que cualquier médico. Tu tarea no es decirle qué hacer, sino quitar los bloqueos que le impiden hacerlo. Es cierto. El cuerpo sabe curarse,
Si te cortas, no necesitas rogarle para que cierre la herida. La vida dentro de ti lo hace sola. Si te rompes un hueso, las células se reorganizan para reparar el daño. Pero cuando se trata de heridas emocionales o enfermedades profundas, olvidamos que el mismo principio aplica. Queremos controlar, queremos entender, queremos forzar la curación desde la mente, cuando en realidad lo que necesitamos es aprender a confiar. La mayoría de las personas no enferman por falta de recursos, sino por exceso de desconexión. Vivimos separados de esa inteligencia interna, creyendo que el cuerpo es una máquina y no un campo de conciencia. Pero tu cuerpo no es una máquina, es un universo. Y ese universo tiene un médico que nunca se equivoca. Lo que pasa es que no puede actuar mientras lo invadas con miedo, con enojo, con resistencia. Cuando tu mente está en guerra, el médico interno no puede entrar al quirófano. Recuerdo el caso de una mujer que llevaba años con artritis. Había probado de todo, terapias, medicamentos, ejercicios. Nada parecía detener el dolor. Un día, cansada, me dijo: «Siento que mi cuerpo me traicionó». Y le respondí: «No, tu cuerpo no te traicionó, solo está tratando de llamar tu atención». Ella se quedó en silencio. Después de un rato empezó a llorar y dijo: «Llevo 20 años sin perdonar a mi padre». El cuerpo había estado sosteniendo ese enojo en las articulaciones. Cada vez que recordaba lo que le había hecho, se tensaba. Esa rigidez emocional se volvió física. El día que decidió perdonar, no de palabra, sino de verdad, su cuerpo empezó a cambiar. No fue magia ni fe ciega. Fue biología respondiendo a un cambio de energía. A los 6 meses, el dolor se había reducido tanto que los médicos no podían entenderlo. Pero ella sí. Dijo algo que no olvido: «Mi cuerpo sanó cuando dejé de tratarlo como enemigo». Louise Hay explicaba que el cuerpo es el espejo de la mente, que no puedes curar un cuerpo sin curar la historia que lo habita. Esa mujer había liberado la historia que mantenía su cuerpo en lucha, porque el médico interno no trabaja con culpa ni con miedo, trabaja con paz. Cuando el alma se calma, la biología obedece. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que tu cuerpo se rinde cuando tú lo haces? ¿Cuántas veces has notado que enfermas justo después de una etapa de angustia o frustración? No es casualidad. La mente influye en cada célula. Cuando piensas desde la gratitud, el cuerpo libera dopamina, serotonina, oxitocina. Cuando piensas desde el miedo, el cuerpo libera cortisol y adrenalina. Uno repara, el otro destruye. Uno da vida, el otro la consume. Joe Dispenza dice que cuando entras en un estado de coherencia entre el corazón y la mente, la inteligencia divina tiene permiso para obrar. Pero no hablamos de religión, hablamos de ciencia. Esa coherencia significa que tus pensamientos, emociones y cuerpo están alineados. Cuando dejas de pensar una cosa, sentir otra y hacer una distinta, todo se organiza. Es ahí cuando el médico interno se despierta, no porque lo llames, sino porque dejas de estorbarle. He visto a personas sanarse no porque hicieron algo extraordinario, sino porque dejaron de hacer algo, dejaron de pelear consigo mismas. Hay una mujer que siempre cuento como ejemplo. Tenía cáncer. Los médicos hicieron lo que debían, pero ella hizo algo más. Decidió no vivir desde el miedo. Cada día, mientras recibía tratamiento, se imaginaba luz entrando a su cuerpo. No pedía curarse, solo decía: «Gracias porque ya sé que mi cuerpo sabe cómo hacerlo». Esa frase fue su medicina. Al cabo de un tiempo, el cáncer desapareció. Los médicos lo llamaron remisión espontánea. Ella lo llamó milagro. Joe Dispenza lo llamaría una manifestación del campo cuántico. Yo prefiero decirle coherencia, porque el cuerpo no necesita milagros cuando hay fe en la inteligencia que lo habita. Y no hablo de fe ciega, hablo de una fe basada en hechos. El mismo cuerpo que te formó de 2 células sabe crear órganos, piel, huesos, sin que tú le digas cómo. ¿De verdad crees que no puede regenerarse si le das el ambiente adecuado? La enfermedad no es un castigo, es un desorden. Y el orden puede volver cuando te alineas con esa inteligencia que lo sostiene todo. La gente busca sanar desde la lógica, pero el cuerpo sana desde la energía. Louise Hay decía que, cuando estás en paz, tu cuerpo responde con salud.
Y no se refería a pensar bonito, sino a dejar de vivir en guerra contigo. Cuando dejas de resistirte a lo que sientes, cuando dejas de juzgarte por enfermar, algo se abre. La inteligencia que te creó entra en acción. Muchos viven creyendo que sanar significa controlar. Pero la verdadera sanación es rendirse. Rendir la mente que duda ante la fuerza que sabe. No se trata de pasividad, sino de confianza. El cuerpo no necesita que le expliques cómo curarse, necesita que dejes de impedirle hacerlo. Y eso se logra con calma, con silencio, con amor. Hay otro caso que siempre cuento. Un hombre, tras un accidente, perdió movilidad en las piernas. Los médicos dijeron que no volvería a caminar, pero él se negó a creerlo del todo. No en negación, sino en fe. Todos los días, mientras miraba sus piernas, decía: «Gracias porque sé que la inteligencia que me creó puede repararme». Visualizaba cada célula reorganizándose, cada nervio reconectando. Al principio no sentía nada, pero siguió. Un año después empezó a mover los dedos. 2 años después caminaba con ayuda. Los médicos no podían explicarlo, pero él sí. Dijo: «No fui yo quien me curó. Fue la vida dentro de mí». Joe Dispenza cuenta historias así todo el tiempo. Gente común que accede a una sabiduría interna cuando deja de identificarse con el miedo, porque el miedo apaga la señal del cuerpo. El amor la amplifica, y no es misticismo, es neurociencia. El miedo activa el sistema simpático, supervivencia. El amor activa el parasimpático, regeneración. No puedes sanar mientras tu cuerpo cree que está en peligro. Entonces, ¿cómo reconectar con ese médico interno? Empieza dejando de pelear con tu enfermedad. Obsérvala como una mensajera, no como una enemiga. Pregúntate: ¿qué parte de mí necesita atención? ¿Qué emoción he ignorado tanto tiempo que tuvo que manifestarse en el cuerpo? Porque cuando cambias la pregunta de ¿por qué me enfermé? A ¿para qué?, algo cambia dentro de ti. Ya no eres víctima, eres participante. Louise Hay siempre decía: no sanas repitiendo afirmaciones, sanas creyéndolas. Pero para creerlas, necesitas sentirlas. Si repites «estoy sano», pero por dentro vibras en miedo, el cuerpo no te cree. El médico interno trabaja con autenticidad, no con autoengaño. Por eso, más que repetir frases, necesitas reconciliarte contigo. Necesitas crear dentro de ti un ambiente donde la vida se sienta bienvenida otra vez. A veces el cuerpo no se cura porque está cansado de la mente que lo castiga. Le hablas mal, lo culpas, lo criticas, lo comparas. ¿Cómo va a sanarte algo a lo que tú mismo atacas todos los días? Hablarle bien al cuerpo no es una tontería, es una forma de reconexión, es recordarle que confías en él, que no lo abandonas, que aunque duela, sigues agradecido porque sigue contigo. Esa gratitud es medicina. Daniel Goleman decía que la atención plena es la puerta a la autocuración. Cuando observas tu cuerpo sin juicio, se relaja. Y cuando el cuerpo se relaja, el sistema inmune se activa. El problema es que hemos aprendido a mirar el cuerpo solo cuando falla, no cuando agradece. Y esa indiferencia también enferma. Capítulo 6. La emoción atrapada se vuelve síntoma. Hay emociones que no mueren, solo cambian de forma. Algunas se convierten en insomnio, otras en dolor de espalda, otras en cansancio que no se explica con análisis médicos. Se disfrazan de enfermedad porque no pudieron ser expresadas a tiempo. El cuerpo hace lo que puede con lo que le das, y cuando no puede más, transforma la emoción que callaste en un lenguaje que entiendas: el dolor. Louise Hay decía que toda enfermedad proviene de una falta de perdón, no necesariamente hacia otros, sino hacia uno mismo. Y si lo piensas, tiene sentido. Cada vez que te guardas algo, tu cuerpo lo archiva. Cada vez que finges que estás bien, tu sistema nervioso lo recuerda. Cada vez que te tragas la rabia, el estómago la almacena. Cada vez que te niegas a llorar, los pulmones cargan ese llanto pendiente. La emoción no se va porque no la mires, se queda esperando su turno para salir. Y cuando no puede hacerlo en palabras, salen síntomas. Una mujer me dijo una vez: «Ya no siento nada». Lo decía con una calma extraña, casi resignada. Llevaba meses con dolores en el pecho, como si algo la apretara por dentro. Los exámenes médicos salieron bien, pero el dolor seguía. Le pregunté cuándo fue la última vez que lloró. Se quedó pensando y me dijo: «No me acuerdo».
En ese momento entendí. No es que no sintiera, es que había cerrado el corazón para no sentir más. Su cuerpo estaba haciendo el trabajo por ella. Ese dolor en el pecho era su llanto detenido. Empezó a escribir, a dejar salir lo que nunca había dicho. Al principio era pura rabia, luego tristeza, luego alivio. El dolor fue disminuyendo poco a poco. No porque desapareciera la emoción, sino porque por fin tenía permiso para existir. Su cuerpo ya no tenía que expresarlo en su lugar. Joe Dispenza explica que el cuerpo se vuelve adicto a las emociones que repetimos. Si vives en enojo constante, tus células aprenden a sobrevivir en ese químico. Si vives en miedo, tu cuerpo se habitúa a la alerta. Si vives reprimiendo, el cuerpo se cierra para no sentir. Pero esa represión tiene un costo. El cuerpo, como un niño ignorado, empieza a llamar tu atención de otra forma. Primero con un susurro, un cansancio, una molestia leve, un dolor intermitente. Si no lo escuchas, grita: una enfermedad, una crisis, una caída. No lo hace para castigarte, lo hace para salvarte. Daniel Goleman escribió que las emociones son impulsos para la acción. Cuando los bloqueas, esa energía no desaparece, se estanca, y lo que no fluye se pudre. Así pasa dentro de ti. La rabia que no expresas se vuelve presión. La tristeza no llorada se vuelve pesadez. La culpa se vuelve insomnio. El miedo se vuelve ansiedad. Cada emoción no liberada deja una huella química en el cuerpo. Es como si tus órganos se volvieran el diario de tu alma. ¿Te has preguntado por qué te duele tanto el cuello? Tal vez no es postura, tal vez es peso emocional. ¿Por qué te duele el estómago cuando discutes? Tal vez no son nervios, sino lo que no digeriste emocionalmente. ¿Por qué se te oprime el pecho cuando piensas en alguien? Tal vez no es estrés, sino amor sin resolver. El cuerpo no se equivoca. Siempre tiene un motivo, aunque tú no quieras verlo. Hay personas que viven décadas con síntomas que ningún médico logra explicar, y no porque la medicina no sirva, sino porque a veces la raíz no está en el cuerpo, sino en la emoción. Joe Dispenza lo llama la química del pasado. Tu cuerpo está tan acostumbrado a repetir las mismas emociones que se quedó atascado en una versión antigua de ti. La emoción atrapada es una fotografía del momento en que algo te marcó y no supiste cómo soltarlo. Recuerdo el caso de un hombre que cargaba con una alergia inexplicable. Cada vez que llegaba a casa de su madre, su piel se irritaba, le costaba respirar. Había probado todo tipo de tratamientos, nada funcionaba. Hasta que un día, en conversación, reconoció que en esa casa había vivido su infancia más dura. Dijo: «Cada vez que entro me siento como aquel niño que no podía defenderse». Su cuerpo lo recordaba mejor que su mente. La alergia era su forma de rechazar un ambiente que emocionalmente le hacía daño. Cuando comenzó a sanar esa historia, hablar con su madre, perdonar lo que pudo y aceptar lo que no podía cambiar, los síntomas se fueron. No de inmediato, pero se fueron. Porque la emoción atrapada finalmente se movió. Louise Hay decía que el cuerpo no quiere castigarte, solo quiere liberarte, y a veces la enfermedad no es más que un intento desesperado del alma por hacer limpieza. El cuerpo es el último eslabón, el mensajero. La emoción atrapada es la carta que te envía diciendo: «Aquí hay algo pendiente». Y si no la lees, te la vuelve a enviar, más fuerte. No se trata de andar buscando culpas emocionales detrás de cada síntoma, sino de aprender a escuchar. Preguntarte: ¿qué estaba sintiendo cuando esto comenzó? ¿Qué no me permití expresar en ese momento? ¿Qué necesitaba y no me di? Cuando haces esas preguntas sin juicio, el cuerpo empieza a responder, no con palabras, sino con sensaciones: alivio, calor, lágrimas, sueño. Es el alma respirando otra vez. La emoción no liberada busca salida. Si no la dejas salir de forma consciente, saldrá de forma inconsciente. Algunos la liberan discutiendo, otros enfermando, otros colapsando, pero siempre sale, porque no hay cuerpo que pueda sostener para siempre lo que el alma necesita soltar. Joe Dispenza cuenta que las personas que meditan profundamente logran cambiar la biología porque liberan la carga emocional del pasado.
cuando dejas de pensar en el dolor con la misma emoción de siempre, el cuerpo se reprograma. Empieza a entender que el pasado terminó, que ya no necesita seguir produciendo las mismas sustancias, pero si cada día repites los mismos pensamientos, generas las mismas emociones y creas los mismos síntomas. La emoción atrapada se vuelve un ciclo químico que solo tú puedes romper. Daniel Goleman lo explicaba así: el cuerpo es el teatro donde las emociones se representan. No hay emoción que no deje huella, y esa huella, si no se procesa, se vuelve parte del guión. El cuerpo repite la escena una y otra vez hasta que decides cambiarla. Hay algo curioso: muchas personas temen sentir. Creen que si abren la puerta al dolor, nunca dejará de salir. Pero es al revés. El dolor se vuelve permanente cuando lo encierras. Cuando lo dejas salir, se transforma. Sentir no te enferma, te cura. Lo que enferma es resistir sentir. Una mujer me dijo una vez: no entiendo por qué me duele el cuerpo todo el tiempo. Tenía 35 años, pero parecía cargar 70. Había vivido una pérdida grande y nunca se permitió llorar. No quería preocupar a nadie, me dijo. Guardó tanto que su cuerpo empezó a hablar por ella. Tenía dolores musculares, cansancio, rigidez. Le propuse algo sencillo: llorar 10 minutos al día sin interrupciones, sin juicio. Al principio se resistía, luego no podía parar. A las semanas los dolores disminuyeron. El cuerpo por fin soltaba lo que ella llevaba años reteniendo. Louise Hay tenía una frase poderosa: cuando perdonas, te liberas del pasado. Cuando te liberas, tu cuerpo también. Esa mujer no necesitó una terapia complicada, necesitó permiso para sentir, y eso fue suficiente para que su cuerpo hiciera el resto. Capítulo 7. No sanas recordando, sanas soltando. Hay heridas que no se curan volviendo al pasado una y otra vez. Se curan cuando dejas de cargarlo. La mente cree que sanar es entender, que si logras recordar cada detalle, encontrar al culpable y explicarlo todo, entonces se va el dolor. Pero la verdad es otra: no sanas recordando, sanas soltando. No es olvidar, es liberar el peso de lo que ya no puedes cambiar. Recordar puede ser necesario para reconocer, pero quedarse ahí te vuelve prisionero. El alma no sana desde la mente que analiza, sana desde la conciencia que acepta. Louise Hay decía que, cuando sueltas, todo se acomoda. Y es cierto. Soltar no es rendirse. Es reconocer que no necesitas seguir sosteniendo lo que te hizo daño para demostrar que existió. Ya lo viviste, ya te dolió, ya lo entendiste. Lo que falta es dejarlo ir, pero soltar asusta, porque parece que perderás parte de ti. Nos apegamos incluso al dolor, porque nos da identidad. Soy así por lo que me pasó, decimos, y sin darnos cuenta, convertimos la herida en excusa. Joe Dispenza lo explicaba de forma cruda. Cuando te aferras a tu historia, sigues recreando la misma energía en tu cuerpo. Vuelves a ser la misma persona emocionalmente cada vez que la recuerdas. Es decir, no es el pasado el que te enferma, es revivirlo todos los días. He conocido personas que se sabían su historia tan de memoria que ya no la sentían, la recitaban, y aún así seguían atadas a ella. Porque entender no siempre libera. El alma no sana por lógica, sana por rendición. Y rendirse es dejar que la emoción termine su ciclo sin intentar explicarla. Recuerdo una mujer que vivió una traición profunda. La habían engañado, y aunque habían pasado 3 años, seguía reviviendo cada escena. Decía: necesito entender por qué lo hizo, y ahí estaba la trampa, porque el por qué no sana, solo mantiene viva la herida. Su cuerpo empezó a enfermar, dolores musculares, insomnio, ansiedad, hasta que un día, cansada, dijo: ya no quiero entender, quiero estar en paz. Ese fue el punto de quiebre. Empezó a practicar algo simple. Cada vez que la mente la llevaba al recuerdo, respiraba y decía: ya no necesito esto. Al principio parecía tonto, pero con el tiempo el recuerdo perdió fuerza, no porque lo borrara, sino porque dejó de alimentarlo, lo soltó, y su cuerpo también empezó a soltarse. Dormía mejor, respiraba mejor, reía de nuevo.
No fue magia, fue desidentificación. Joe Dispenza enseña que cada pensamiento repetido crea una emoción, y cada emoción repetida crea una identidad. Si cada día recuerdas el dolor, tu cuerpo vive en el pasado. Químicamente sigue siendo esa versión que sufrió, y el cuerpo, obediente, repite la misma química. Por eso hay dolores que nunca se van, porque los sigues fabricando. Pero cuando decides soltar, no porque ya no importe, sino porque eliges paz antes que razón, el cuerpo empieza a cambiar. Literalmente cambia su biología, porque deja de producir la química del pasado. Soltar no es decir no me importa, es decir ya no quiero vivir desde ahí. Es entender que hay cosas que no tendrán cierre, pero tú sí puedes tenerlo. Que no siempre habrá disculpas, pero puedes darte tu propio perdón. Soltar es un acto de dignidad espiritual, es decir, no me voy a destruir más por algo que ya me destruyó una vez. Daniel Goleman escribió que la emoción deja de dominarte cuando la reconoces sin actuar desde ella, y eso es lo que pasa al soltar. No se trata de borrar lo que sentiste, sino de dejar de responderle con la misma energía. Es como dejar de echarle leña al fuego que ya está apagado. Tu mente puede seguir recordando, pero tu cuerpo empieza a vivir en otro lugar. ¿Te has dado cuenta de que hay recuerdos que parecen tener vida propia? No los piensas, pero aparecen. Un olor, una canción, un lugar, y ahí están otra vez. No vienen para torturarte, vienen para pedirte que los liberes, que los mires sin juicio, sin historia, sin apego, no para que los repitas, sino para que los despidas. Louis Hay decía que el pasado no tiene poder sobre ti si decides vivir en el presente. Pero vivir en el presente no es negar lo que pasó, es dejar de revivirlo como si aún estuviera ocurriendo. El alma necesita espacio nuevo para crear algo distinto. Si sigues lleno de ayer, el universo no puede darte un mañana diferente. Recuerdo un hombre que había perdido a su hermano en un accidente. Llevaba años con culpa. Si yo hubiera estado allí, habría sido distinto, repetía. Su cuerpo estaba destruido por la tristeza. Dolor en el pecho, agotamiento, problemas de presión. Hasta que un día, en una conversación, le pregunté, ¿crees que tu hermano querría que vivieras así? Y lloró como un niño. Dijo, no. Esa respuesta fue su liberación, porque comprendió que seguir atado al dolor no era fidelidad, era condena. Empezó a honrarlo de otra forma, viviendo. Cada vez que el recuerdo venía, decía, te amo, pero ahora sigo. Ese sigo fue su medicina. Joe Dispenza dice que cuando sueltas la emoción del pasado, el futuro tiene espacio para manifestarse. Y eso no es una metáfora. Literalmente, la energía que usas para sostener lo viejo se libera y empieza a construir lo nuevo. Tu mente deja de crear el mismo campo de dolor y empieza a abrirse a posibilidades distintas. Pero si no sueltas, el cuerpo sigue en modo defensa, el alma sigue atrapada en la escena. Y aquí viene lo más duro. A veces creemos que sanar es volver a sentir lo que dolió, pero muchas veces eso solo lo reactiva. Sanar es sentirlo distinto, es poder recordarlo sin romperte, sin necesidad de justificar ni culpar, es poder mirarlo con gratitud porque te transformó, aunque te doliera. Eso no se logra buscando explicaciones, sino dejando de pelear con lo que fue. Louis Hay tenía una frase sencilla: estás a salvo. Es solo un recuerdo. Y parece básica, pero encierra una verdad profunda. Cuando recuerdas, tu cuerpo cree que sigue en peligro. Pero si te repites que ahora estás a salvo, el cuerpo entiende que ya no necesita defenderse. Ahí comienza la sanación, no en el análisis, sino en la calma. La mente cree que sanar es volver al origen del dolor, pero el alma sabe que sanar es soltar el apego a esa versión de ti. Tal vez esa persona que fuiste ya cumplió su función. Te enseñó lo que necesitabas, te mostró tus límites, tus heridas, tu fortaleza, pero si sigues aferrado a esa historia, no le dejas espacio a tu nueva versión. Capítulo 8. Tu cuerpo recuerda lo que tu mente olvidó. Hay recuerdos que la mente borra para protegerte, pero el cuerpo no olvida. Se quedan ahí, escondidos en la piel, en los músculos, en la respiración,
en los gestos automáticos que repites sin saber por qué. La mente puede mentirte, pero el cuerpo no. El cuerpo recuerda lo que tu mente ya no soporta mirar. Lo hace en silencio, pero constante, en forma de tensión, de cansancio, de dolores sin explicación. Es su manera de decirte, todavía hay algo aquí que no se ha resuelto. Louise Hay decía que el cuerpo guarda los pensamientos y emociones como un archivo vivo, y esa frase tiene más verdad de la que imaginamos. Puedes pensar que has superado algo porque ya no lo mencionas, porque ya no duele cuando lo recuerdas, pero luego pasa algo pequeño, una palabra, un olor, una persona, y sin entender cómo, el cuerpo reacciona, se te acelera el corazón, te tiembla la voz, te duele el estómago. Es el pasado reclamando espacio en el presente. No es que no hayas sanado, es que lo guardaste sin procesarlo. Joe Dispenza explica que el cuerpo es la mente inconsciente. Es decir, que todo lo que crees haber olvidado sigue vivo en la biología. Tus células escuchan lo que tu mente calla. Por eso hay traumas que no están en el pensamiento, sino en el cuerpo, y aunque quieras ignorarlos, ellos siguen expresándose, buscando salida. Una mujer llegó un día diciéndome que no podía dormir. No tenía razones aparentes. Su vida era tranquila, su familia bien, su trabajo estable, pero cada noche, al cerrar los ojos, sentía una opresión en el pecho, como si algo la vigilara. Los médicos decían que era ansiedad, y tal vez lo era, pero detrás había algo más. Empezamos a hablar de su infancia, de su hogar. Nada parecía fuera de lo común, hasta que mencionó algo casi sin darle importancia. De pequeña, tenía miedo de que mi papá se fuera y no volviera, y lo dijo sonriendo como si no fuera relevante, pero su cuerpo se tensó al decirlo. Le pregunté qué pasaba cuando lo recordaba, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijo que una noche sí se había ido, sin despedirse. Ella tenía 6 años. Su mente lo había bloqueado, pero su cuerpo seguía esperándolo. Cada vez que alguien se iba o cuando se quedaba sola en la noche, su cuerpo revivía la escena. No era insomnio, era abandono congelado en su sistema nervioso. Cuando empezó a reconocerlo, sin buscar culpables, su cuerpo empezó a descansar. No porque lo olvidara, sino porque por fin lo reconoció. Joe Dispenza decía, el cuerpo no sana mientras sigas siendo la misma persona que enfermó. Y ella empezó a ser otra. No una que negaba lo que pasó, sino una que ya no lo necesitaba repetir en su cuerpo. Tu cuerpo recuerda incluso lo que nunca dijiste. Recuerda las veces que fingiste estar bien, las sonrisas forzadas, las palabras que no dijiste por miedo a incomodar. Recuerda los abrazos que diste cuando no querías, las disculpas que dijiste sin sentir, los no pasa nada cuando sí pasaba. Cada uno de esos momentos se almacena como una pequeña deuda emocional. Y cuando esa deuda no se paga, el cuerpo la cobra en forma de fatiga, de tensión, de malestar. Louise Hay hablaba de que el resentimiento no resuelto se asienta en los órganos. Y lo decía desde la observación. Las personas con problemas hepáticos suelen cargar con rabia vieja. Las que sufren de pulmones, con tristeza contenida, las que padecen del estómago, con miedo reprimido. Cada parte del cuerpo se convierte en una especie de diario donde la emoción queda escrita. Y aunque no lo recuerdes mentalmente, el cuerpo sí lo sabe. Daniel Goleman lo describía como memoria emocional. Decía que el cuerpo guarda patrones de reacción que se activan ante cualquier estímulo que se parezca a una herida pasada. Por eso a veces reaccionas de forma exagerada a algo pequeño. No estás reaccionando a lo que pasa, sino a todo lo que se parece a lo que pasó. El cuerpo no distingue el tiempo, solo el dolor. Hay personas que cargan tensiones desde la niñez. Caminan con los hombros duros, la mandíbula apretada, la espalda contraída. No saben por qué, pero su cuerpo está en modo defensa desde hace años. No porque haya un peligro actual, sino porque aprendió que relajarse era inseguro. Vivir en alerta se volvió su manera de sobrevivir. Pero ese estado constante de defensa acaba enfermando. El cuerpo humano no está diseñado para vivir tenso. Recuerdo un hombre que llegó con un dolor constante en la garganta. No podía cantar, y cantar era su vida. Le habían hecho todo tipo de estudios. Nada. Cuando empezamos a hablar contó que de pequeño, cada vez que intentaba expresarse, lo callaban. No digas tonterías. No hables así. No interrumpas.
Su cuerpo había aprendido que hablar era peligroso, y aunque su mente ya lo sabía, su garganta seguía bloqueada. Le propuse un ejercicio, escribir una carta con todo lo que nunca había dicho, sin miedo, sin filtros, sin que nadie la leyera. Cuando terminó, la rompió y lloró. No volvió a sentir el nudo en la garganta. No porque la carta tuviera poder, sino porque su cuerpo por fin había dicho lo que su mente calló toda la vida. Joe Dispenza enseña que para sanar hay que enseñar al cuerpo a sentir una emoción diferente a la que está acostumbrado. Que si el cuerpo recuerda el miedo, hay que enseñarle seguridad. Si recuerda el rechazo, hay que enseñarle aceptación. Si recuerda el abandono, hay que enseñarle presencia. Y ese proceso no es mental, es físico. Se logra repitiendo sensaciones nuevas hasta que el cuerpo se convence de que el peligro terminó. Pero eso requiere paciencia, porque el cuerpo no sana con discursos, sino con experiencias. Puedes repetir «estoy bien» 1000 veces, pero si tu cuerpo sigue en alerta, no te cree. La coherencia se siente, no se dice. Por eso muchas veces no basta con entender, hay que sentir distinto. Louise Hay decía, no puedes sanar el cuerpo mientras lo odias, y eso también aplica aquí. No puedes liberar el pasado mientras odias tus reacciones. Si te enojas contigo por tener miedo, el miedo se queda. Si te avergüenzas por llorar, la tristeza se atrapa más. El cuerpo solo suelta cuando se siente seguro. Por eso la ternura hacia ti mismo es medicina. Hay recuerdos que no tienen imagen ni palabra, pero viven en el cuerpo. A veces no sabes por qué lloras, por qué tiemblas, por qué te cuesta confiar, y está bien. No todo se entiende, no todo se recuerda, no necesitas revivirlo para soltarlo, solo necesitas permitir que el cuerpo exprese lo que lleva tanto tiempo conteniendo. A veces el temblor es el cuerpo liberando miedo. A veces el llanto es el alma soltando el pasado. A veces el cansancio es el cuerpo diciendo, ya no puedo seguir sosteniendo esto solo. Daniel Goleman decía que la conciencia corporal es el primer paso hacia la inteligencia emocional. Escucharte, sentir dónde se tensa tu cuerpo cuando estás mal, observar sin juzgar, eso es comenzar a sanar, porque cuando prestas atención, el cuerpo empieza a confiar. Y cuando el cuerpo confía, suelta lo que ha estado guardando. Capítulo 9. El lenguaje secreto de tus dolores. Tu cuerpo tiene un idioma que no se enseña en ninguna escuela, pero que todos entendemos cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Los dolores no son errores del cuerpo, son mensajes del alma. Hablan cuando callas, se manifiestan donde no miras, insisten donde no sanas. Cada dolor es una palabra pronunciada por una parte de ti que necesita atención. Cuando aprendes a escuchar ese idioma, dejas de pelear con tu cuerpo y empiezas a comprenderlo. Louise Hay decía que cada parte del cuerpo refleja una parte de tu mente y tu espíritu. No lo decía como una metáfora bonita, sino como una verdad observada. El cuerpo tiene su propia forma de hablar y sus palabras son sensaciones. El dolor es solo una de ellas, pero solemos interpretarlo como castigo, cuando en realidad es comunicación. Si te duele algo, es porque hay algo que el alma necesita decirte y no encuentra otra forma. Joe Dispenza explica que el cuerpo es el reflejo físico de tus emociones y pensamientos más repetidos, que los órganos, músculos y nervios no solo hacen funciones biológicas, sino que registran información emocional. Lo que piensas y sientes se convierte en química, y esa química, cuando se repite por años, se vuelve estructura, tensión, enfermedad o dolor. Por eso, cuando ignoras lo que sientes, el cuerpo termina hablando por ti. Una mujer vino una vez con un dolor de espalda que la acompañaba desde hacía años. Ningún médico encontraba la causa. Es estrés, le decían, pero el cuerpo no se estresa solo. Le pregunté qué sentía cuando pensaba en ese dolor. Dijo algo simple, como si cargara algo. Le pedí que lo explicara y terminó diciendo que había sido el sostén de su familia desde joven. Siempre fuerte, siempre disponible. Nadie la ayudaba y ella nunca pedía nada. Su espalda no aguantaba más. Literalmente, estaba cargando más peso del que podía. No era solo músculo, era responsabilidad acumulada. Cuando entendió el mensaje, no se curó mágicamente,
pero empezó a hacer algo distinto. Pidió ayuda. Por primera vez, se permitió descansar sin culpa. A los meses, el dolor empezó a disminuir. No desapareció de golpe, pero cambió su intensidad. El cuerpo dejó de gritar porque al fin fue escuchado. Louise Hay decía que el dolor de espalda simboliza la falta de apoyo. Y no es que sea una regla exacta, pero muchas veces coincide. Si te duele la parte baja, suele tener relación con el miedo a la supervivencia, dinero, trabajo, estabilidad. Si te duele la parte media, suele ser culpa o peso emocional. Si es la parte alta, suele ser exceso de carga emocional o necesidad de reconocimiento. No es superstición, es observación de patrones. Tu cuerpo habla en el idioma de la coherencia. Cuando tu vida se aleja de lo que sientes, el cuerpo interviene. Cuando tu mente insiste en avanzar pero tu alma no quiere, el cuerpo se enferma para detenerte. Cuando te quedas en lugares o relaciones que ya no te nutren, el cuerpo lo nota antes que tú. No es coincidencia cuando te duele el estómago en un lugar donde no te sientes bien. No es casualidad cuando te enfermas justo después de aguantar demasiado. El cuerpo no conspira contra ti, te protege de ti. Joe Dispenza dice que la enfermedad es orden intentando manifestarse en medio del caos. Y tiene razón. El cuerpo no busca destruirte, busca reorganizarte, pero como no entiendes su lenguaje, interpretas el mensaje como castigo, y en vez de escuchar, lo silencias con medicamentos. Pero tapar un síntoma sin mirar la emoción es como poner cinta sobre una alarma de incendio. El fuego sigue ahí. Daniel Goleman decía que la emoción ignorada no desaparece, se transforma en comportamiento o en síntoma. Lo ves todos los días. Te duele la cabeza cada vez que reprimes el enojo. Se te cierra la garganta cada vez que callas lo que deberías decir. Se te contrae el pecho cada vez que finges que no te importa. No es debilidad, es el lenguaje de tu cuerpo tratando de mantenerte honesto contigo mismo. Hay dolores que no necesitan medicina, necesitan comprensión. Hay síntomas que no buscan tratamiento, buscan verdad. Pero vivimos tan apurados, tan acostumbrados a anestesiarnos, que no escuchamos lo que el cuerpo trata de decir. Y mientras más lo ignoras, más fuerte grita. Recuerdo el caso de un hombre con dolor crónico en las rodillas. Llevaba años en terapias sin resultados. Un día, mientras hablábamos, dijo una frase que me hizo entender todo. Ya no quiero seguir avanzando, pero no sé cómo parar. Esa fue la traducción de su cuerpo. Las rodillas simbolizan movimiento, flexibilidad, dirección. Su dolor no era físico, era existencial. Su cuerpo se negaba a seguir caminando en una vida que no quería. Cuando tomó decisiones pequeñas, cambiar de trabajo, volver a caminar por placer, no por obligación, sus rodillas empezaron a mejorar, no porque un milagro ocurriera, sino porque dejó de forzar una dirección que su alma no elegía. Louise Hay enseñaba que cada parte del cuerpo tiene una emoción asociada, pero no para crear superstición, sino para recordarte que todo está conectado. Los pulmones representan la capacidad de vivir plenamente, por eso se enferman cuando sientes que no puedes respirar emocionalmente. El corazón representa el amor, por eso duele cuando lo cierras por miedo a que te hieran. El estómago representa la digestión de experiencias, por eso se inflama cuando algo no te cae bien, aunque no sea comida, sino una situación. Las manos representan dar y recibir, por eso tiemblan cuando te cuesta soltar el control o cuando te niegas a recibir ayuda. Las piernas representan el avance, por eso duelen cuando te resistes a cambiar de rumbo. El cuerpo te da señales todo el tiempo, pero tú decides si lo escuchas o no. Cuando entiendes ese lenguaje, dejas de ver la enfermedad como una maldición y empiezas a verla como una conversación pendiente contigo. Joe Dispenza decía que la sanación ocurre cuando el mensaje ha sido comprendido. Porque una vez que entiendes lo que el cuerpo quiso decir, ya no necesitas seguir gritando. Si el cuerpo enferma para enseñarte algo, sanará cuando hayas aprendido. Pero si solo buscas silenciarlo, tendrás que escucharlo de nuevo, con más fuerza. Capítulo 10. La biología de la fe. Hay algo dentro de ti que responde al creer, no al pensar, sino al creer. La fe no es una palabra bonita ni una idea religiosa, es una fuerza biológica. Cuando crees en algo de verdad, tu cuerpo cambia. Literalmente cambia. Cada célula se comporta distinto cuando tu mente deja de vivir en el miedo.
Y eso no es una metáfora espiritual, es ciencia. Joe Dispenza lo explica así. El pensamiento es el lenguaje de la mente, la emoción es el lenguaje del cuerpo. Cuando ambos están alineados, el cuerpo obedece lo que crees. Y eso es lo que llamamos fe. Tu cuerpo no distingue entre una experiencia real y una profundamente creída. Si cierras los ojos y sientes gratitud por algo que todavía no ha pasado, tu cerebro lo vive como si ya estuviera sucediendo. Empieza a liberar los mismos químicos que liberarías si eso fuera real. La dopamina se activa, el sistema inmune se fortalece, el ritmo cardíaco se regula. Es la biología obedeciendo a la emoción. Por eso se dice que la fe mueve montañas, porque mueve moléculas, primero. Louise Hay decía que tu mente puede crear enfermedad, pero también puede crear salud. Lo que ella llamaba afirmaciones no eran frases mágicas, sino comandos biológicos. Cuando repites una idea con emoción verdadera, el cuerpo empieza a ajustarse a esa nueva creencia. No es pensar bonito, es enviarle a tu cuerpo una señal constante de que ya estás en el camino de la sanación, y el cuerpo, obediente, responde. Una mujer que conocí lo entendió a su manera. Le habían diagnosticado una enfermedad autoinmune. El pronóstico no era alentador. Recibía tratamientos, pero su cuerpo no mejoraba. Hasta que un día, cansada de llorar, dijo: «Voy a dejar de vivir desde el miedo». Empezó a hacer algo muy simple. Todas las mañanas se miraba al espejo y le decía a su cuerpo: «Gracias por seguir aquí. Sé que sabes curarte». No pedía milagros, solo hablaba con gratitud. Al principio lo hacía sin creer del todo, pero seguía. Con el tiempo, algo cambió. Empezó a dormir mejor, a tener más energía, a sonreír más. Los exámenes poco a poco comenzaron a mejorar. Su médico le dijo: «No sé qué estás haciendo, pero sigue». Ella solo dijo: «Estoy creyendo de otra forma». La fe no es esperanza vacía. Es una decisión interna que genera coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Y la coherencia es lo que sana. Joe Dispenza insiste en que cuando el corazón y la mente entran en el mismo ritmo, el cuerpo entra en equilibrio. Lo ha medido en laboratorios. El campo electromagnético del corazón se expande y regula todo el sistema nervioso. La fe no se limita a creer en Dios o en un milagro. La fe es aprender a confiar en la inteligencia que te habita. Esa que late sin que la controles, esa que repara cada célula mientras duermes, esa que sabe más que tu mente. Daniel Goleman decía que la biología del optimismo es real. Las emociones positivas estimulan el sistema inmune, aceleran la recuperación y reducen la inflamación. Pero el optimismo forzado no sirve. Lo que cambia al cuerpo es la emoción auténtica, creer de verdad. Porque el cuerpo no obedece lo que dices, obedece lo que sientes. Si dices «voy a sanar», pero en el fondo dudas, el cuerpo siente la duda. Pero si dices «sé que mi cuerpo puede curarse» con certeza, el cuerpo reacciona diferente. El problema es que crecimos desconectados de esa inteligencia natural. Nos enseñaron a confiar más en el miedo que en la fe, a creer solo lo que se puede medir, aunque hay cosas que solo se pueden sentir. La fe es ese punto donde el alma y la biología se dan la mano, donde el pensamiento deja de ser teoría y se convierte en química. Joe Dispenza relata casos que lo prueban, personas que se curaron de enfermedades incurables solo cambiando su estado interno, no porque abandonaran el tratamiento, sino porque lo acompañaron de una fe activa. Su cuerpo comenzó a producir las mismas sustancias que produciría al estar sano, y eso es biología pura. La fe no niega el diagnóstico, cambia la vibración del cuerpo frente a él. Hay algo poderoso en entender que el cuerpo escucha todo lo que crees. Si crees que no vas a mejorar, el cuerpo se prepara para sobrevivir, no para sanar. Vive en modo defensa. Pero si crees que sí puedes sanar, el cuerpo se abre a la reparación. Lo que crees no solo influye, dirige. Por eso, cada pensamiento cargado de emoción se convierte en una orden biológica. Louise Hay contaba que cuando enfermó de cáncer, su primer acto de sanación fue cambiar sus pensamientos. Dijo: «No puedo odiarme y esperar que mi cuerpo me ame». Y esa frase resume la biología de la fe. No puedes tener fe en la vida si vives en guerra contigo.
La fe empieza en la reconciliación con lo que eres, en entender que tu cuerpo no es enemigo, es el campo donde tu mente siembra. Si siembras miedo, recogerás ansiedad. Si siembras confianza, recogerás equilibrio. Una mujer me contó algo que nunca olvido. Su hijo enfermó gravemente y los médicos le daban pocas esperanzas. Ella, sin saber de espiritualidad ni ciencia, comenzó a dormir cada noche al lado de su hijo, repitiendo: «Te amo, te espero, te veo sano». No lo hacía como un ritual, lo hacía desde el amor más puro. Al cabo de un tiempo, el niño empezó a mejorar. Los médicos no entendían cómo, pero ella sí. «No lo curé», me dijo, «solo le hablé con la fe de una madre». Ese amor es la fe más biológica que existe, porque el cuerpo del niño respondió al campo emocional de su madre. El amor es información, y la información cambia la materia. Joe Dispenza lo explica con precisión científica. El corazón tiene su propio campo electromagnético y es el más potente del cuerpo humano. Cuando sientes amor, ese campo se expande y las células reciben una señal de seguridad. En ese estado, el cuerpo activa la reparación natural, pero cuando vives con miedo o resentimiento, el campo se contrae, el cuerpo entra en defensa y deja de sanar. Así de simple, así de profundo. La fe es un estado biológico de expansión. Es el momento en que tu cuerpo y tu alma dicen lo mismo: estoy a salvo. Y cuando el cuerpo se siente a salvo, se cura. No porque lo obligues, sino porque vuelve a su diseño original. Todo organismo tiende al equilibrio. La enfermedad es desorden. La fe es el regreso al orden. Daniel Goleman escribía que la serenidad tiene un efecto regenerador sobre el cuerpo. Lo sabía porque el sistema nervioso se regula cuando el pensamiento deja de pelear con la emoción. La fe hace eso: alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Es el punto donde dejas de resistir y comienzas a permitir. Pero creer no siempre es fácil. Creer cuando todo parece ir en contra, cuando los exámenes dicen lo contrario, cuando el miedo te aplasta, es el mayor acto de valentía que existe. Porque la fe no es negar la realidad, es elegir una más alta, es mirar lo que está mal sin entregarte a ello, es decirle a tu cuerpo: sí, sé que estás cansado, pero también sé que sabes cómo volver a la vida. Recuerdo un hombre que, después de un accidente, perdió parte de su movilidad. Los médicos dijeron que no volvería a caminar. Pero él, cada día, imaginaba sus piernas moviéndose. No con desesperación, sino con certeza. Decía: mis piernas me escuchan. Tardó meses, pero un día movió un pie. Luego el otro. No era un milagro inexplicable, era la biología de la fe, la conexión entre una mente convencida y un cuerpo obediente. Joe Dispenza contaría ese caso como ejemplo de neuroplasticidad. Cuando crees lo suficiente, el cerebro crea nuevas conexiones que antes no existían. La fe reconfigura el cuerpo desde adentro. Louise Hay repetía una frase sencilla: todo está bien. No porque lo estuviera, sino porque al creerlo, el cuerpo se lo empezaba a creer también. Era su manera de programarse en confianza. No hay nada más poderoso que eso. Cuando el cuerpo cree que todo está bien, cambia su química. Se regula la presión, mejora la digestión, baja la inflamación, la respiración se vuelve más profunda. Todo eso ocurre solo porque el cuerpo siente que ya no necesita protegerse. Y ese estado, ese equilibrio, es lo que permite que la sanación ocurra. Capítulo 11. Tu cuerpo sana cuando lo dejas de atacar. Hay cuerpos que no están enfermos, solo están cansados de defenderse de su propio dueño. Porque sí, muchas veces el enemigo no es el virus, ni el estrés, ni el tiempo. Eres tú, tus pensamientos, tus juicios, tus exigencias, tus comparaciones. Todo eso que repites en silencio como una especie de castigo diario. No soy suficiente. Estoy gordo. Estoy viejo. Soy un desastre. Cada palabra se vuelve química. Cada juicio es una orden biológica que el cuerpo obedece sin cuestionar. Y después te preguntas por qué no tienes energía, por qué todo te duele, por qué no logras sentirte bien, porque llevas años atacando al cuerpo que intenta salvarte. Louise Hay decía: tu cuerpo te escucha todo el tiempo. Y esa frase debería grabarse en la piel, porque el cuerpo no tiene filtro.
no distingue sarcasmo ni desesperación. Lo que piensas, lo siente. Lo que dices, lo traduce en hormonas. Lo que crees, lo convierte en realidad. Si lo llamas enemigo, te tratará como uno. Si lo tratas como aliado, responderá con vida. Joe Dispenza enseña que cada pensamiento genera una reacción química inmediata. Si piensas algo que te estresa, el cuerpo produce adrenalina y cortisol. Si piensas algo que te da calma, libera serotonina y oxitocina. Es así de directo. Tus pensamientos son medicinas o venenos. Pero no los ves porque actúan en silencio, día tras día, hasta que un día el cuerpo colapsa. Y tú crees que fue de la nada, cuando en realidad fue el resultado de miles de pequeñas guerras invisibles contra ti mismo. Piensa cuántas veces al día te hablas con dureza, cuántas veces te miras al espejo buscando errores, cuántas veces te castigas por sentirte cansado, por tener hambre, por no rendir igual que ayer. Todo eso son formas sutiles de agresión, y el cuerpo lo siente, lo vive, se contrae, se endurece, se defiende. Así no puede sanar. El cuerpo no puede curarse mientras está siendo atacado desde dentro. Recuerdo una mujer que llevaba años con problemas digestivos. Había probado todo, dietas, tratamientos, ayunos, suplementos. Nada funcionaba. Un día le pregunté, ¿qué sientes cuando comes? Se quedó en silencio, luego dijo, culpa. Había pasado años viendo la comida como enemiga, contándola, temiéndola, castigándose después de cada bocado. Su cuerpo no podía digerir bien porque ella no se digería a sí misma. Cuando empezó a cambiar la manera en que se hablaba, el cuerpo cambió también. No fue rápido, pero fue real. Un día me dijo, por fin puedo comer sin sentirme en guerra. Y su cuerpo respondió. Empezó a absorber, a sanar, a soltar. No necesitaba una nueva dieta, necesitaba paz interior. Louise Hay hablaba de que cada célula responde al amor que le das. Y eso no es poesía, es biología pura. El amor no es una emoción romántica. Es un estado químico del cuerpo donde todo se relaja, donde el sistema inmunológico funciona mejor, donde las heridas cierran más rápido. Pero vivimos tan acostumbrados a odiarnos que esa frecuencia nos parece extraña. Nos resulta más fácil criticarnos que abrazarnos, más fácil exigirnos que escucharnos. Y por eso el cuerpo no puede curarse, porque no se puede sanar desde el rechazo. Joe Dispenza dice que el cuerpo es el sirviente de la mente. Si la mente está en guerra, el cuerpo se vuelve campo de batalla. Si la mente está en paz, el cuerpo florece. No puedes tener salud en un sistema lleno de autodesprecio. No puedes esperar energía cuando tu diálogo interno es un ataque constante. A veces la enfermedad no viene a castigarte, viene a detener la guerra. Te obliga a parar, a escuchar, a cuidar lo que antes ignorabas. Porque cuando no descansas por amor, el cuerpo te obligará a hacerlo por agotamiento. Cuando no te detienes por conciencia, te detendrás por enfermedad. El cuerpo no te traiciona, te protege, pero tú lo interpretas como castigo. Daniel Goleman explicaba que la autocompasión es una forma de inteligencia emocional, y no hablaba de victimismo, sino de humanidad. Tratarte con comprensión cuando fallas, hablarte con amabilidad cuando te equivocas, no te debilita, te regula. Cuando eres duro contigo, tu sistema nervioso entra en defensa. Cuando te tratas con ternura, el sistema parasimpático se activa y el cuerpo empieza a repararse. La calma es medicina. He visto personas que se enfermaron no por lo que comieron ni por lo que respiraron, sino por lo que pensaron. Porque cada pensamiento negativo sobre uno mismo deja una huella. Es como un golpe suave repetido durante años. Al principio no duele, luego deja moretones invisibles. El cuerpo aguanta hasta que no puede más. Recuerdo un hombre que siempre decía, mi espalda es un desastre. Lo repetía como broma, pero el cuerpo no tiene sentido del humor. Un día la espalda literalmente colapsó. Hernia, dolores, rigidez. Cuando le conté que tal vez sus palabras habían influido, se rió. Luego se quedó callado y dijo, es verdad, me vivo diciendo que cargo con todo. Y era cierto. Trabajaba sin parar, se hacía responsable de todo, y cuando alguien quería ayudarlo, lo rechazaba. Su cuerpo hizo lo único que podía, lo detuvo.
Le enseñó lo que él no quería escuchar. Louise Hay tenía razón cuando decía que el cuerpo es un espejo de la mente. Si te hablas con desprecio, tu cuerpo no florecerá. Si lo presionas con exigencias, colapsará. Si lo comparas, se agotará tratando de cumplir expectativas imposibles. Pero si lo acompañas con comprensión, él sabrá qué hacer. Porque el cuerpo no necesita que lo repares, necesita que lo respetes. Joe Dispenza contaba que cuando una persona entra en un estado de gratitud profunda, su cuerpo libera una cascada de químicos reparadores. Literalmente, la gratitud cambia el ADN. La energía del amor y la aceptación activan genes de reparación. Eso significa que el cuerpo sana cuando siente seguridad emocional. Pero, ¿cómo va a sentirse seguro si lo atacas cada vez que algo duele? ¿Cómo va a relajarse si cada error lo conviertes en culpa? Capítulo 12. El silencio cura más que las pastillas. A veces no necesitas más consejos, ni más ruido, ni más diagnósticos. Lo que necesitas es silencio, pero no ese silencio incómodo de quien huye, sino ese silencio profundo que repara, que acomoda, que pone orden en lo invisible. El silencio no es vacío, es medicina. Es el espacio donde el cuerpo y el alma pueden hablar sin que la mente los interrumpa. Joe Dispenza decía que, cuando logras calmar la mente, el cuerpo recuerda cómo sanar solo. Y es verdad, porque el cuerpo sabe, lo que lo enferma no es la falta de recursos, sino el exceso de interferencia. Vivimos rodeados de ruido, ruido de pantallas, de pensamientos, de preocupaciones, de opiniones, y el ruido cansa. No solo el de afuera, también el de adentro. Esa voz constante que no se calla, que repite problemas, que anticipa tragedias, que no te deja descansar. A veces, el mayor virus es ese ruido mental que no te permite escuchar tu propia respiración. Daniel Goleman hablaba de esto cuando decía que la mente distraída es una mente enferma. La salud, decía, está en la atención, porque donde pones tu atención, pones tu energía, y si toda tu energía está en el ruido, ¿qué queda para ti? Louise Hay creía que el silencio es el lugar donde puedes escuchar a Dios, pero también donde puedes escucharte a ti. No el Dios de los templos, sino la inteligencia interna que te habita. El silencio es el punto donde las emociones se calman y los pensamientos dejan de ser enemigos, donde el cuerpo deja de pelear por sobrevivir y empieza a recordar su equilibrio natural. Recuerdo una mujer que llegó completamente saturada. Dolor de cabeza constante, ansiedad, insomnio. Decía que no podía apagar su mente ni un minuto. Tenía 1000 tareas, 1000 pensamientos, 1000 exigencias. Le dije algo simple. Antes de dormir, siéntate 5 minutos sin hacer nada. No medites, no reces, no pienses, solo siéntate y escucha el silencio. Al principio le resultó insoportable. Me desespero, me dijo. El silencio me da miedo. Y es que el silencio confronta. Te pone frente a lo que evitas, pero también te muestra lo que realmente importa. Pasaron semanas. Al tiempo volvió y me dijo, ahora entiendo. El silencio no me da miedo, me da paz. Antes creía que descansar era perder el tiempo, pero ahora sé que el descanso también es una forma de amor propio. Esa frase me quedó grabada, porque el silencio no cura solo porque es silencio, sino porque te permite sentirte, y cuando te sientes, puedes sanarte. Joe Dispenza enseña que el cerebro necesita silencio para reorganizarse, que cuando entras en quietud profunda, las ondas cerebrales cambian, bajan de frecuencia y activan los mecanismos de reparación, lo que los médicos llaman homeostasis. En ese estado, el cuerpo libera la tensión acumulada, regula la presión, equilibra las hormonas. Es la inteligencia natural del cuerpo haciendo su trabajo, pero no puede hacerlo si la mente no para. El silencio es la llave. Hay quienes temen detenerse porque asocian el silencio con vacío, con pérdida, con muerte. Pero el silencio no es ausencia, es presencia. Es el espacio donde la vida respira. Es como el momento entre una inhalación y una exhalación. Ahí, en ese instante sin movimiento, está la sabiduría. Pero corremos tanto que ya no lo notamos. Nos enfermamos por exceso de hacer y por falta de ser. Louise Hay decía que el silencio es el hogar del alma. Y tenía razón, porque solo cuando callas el ruido puedes escuchar
lo que el cuerpo lleva tiempo susurrando. El cuerpo no grita al principio, susurra. Descansa, baja el ritmo, no te exijas tanto. Pero como no lo escuchas, termina hablando a través de la enfermedad, y aun entonces sigues corriendo. Y cuando por fin te detienes, no sabes qué hacer con el silencio. Daniel Goleman señalaba que el silencio activa el sistema parasimpático, el encargado de reparar el cuerpo. Que la mente, al aquietarse, permite que el organismo entre en modo restauración. Por eso, después de momentos de calma, todo funciona mejor. El corazón late más lento. La digestión mejora, el sueño se profundiza. El silencio no es pérdida de tiempo, es mantenimiento del alma. Recuerdo un hombre que después de un accidente quedó hospitalizado semanas. Decía que lo más difícil no fue el dolor, sino el silencio. Nunca había estado tanto tiempo solo, sin ruido, sin trabajo, sin distracciones. Al principio me desesperaba. Luego empecé a escuchar cosas que no sabía que tenía adentro. Le pregunté qué cosas. Dijo, rencores, miedos, pero también ideas nuevas, recuerdos bonitos, y entendí algo. El silencio no me castigaba, me estaba devolviendo a mí. Cuando salió del hospital, cambió su vida. No radicalmente, pero sí conscientemente. Ya no llenaba sus días de actividades, aprendió a dejar espacios vacíos. El silencio me enseñó a vivir sin tanto ruido, me dijo. Joe Dispenza explica que cuando el cerebro deja de recibir estímulos externos, empieza a conectarse con la mente superior, con la inteligencia que creó el cuerpo. Y esa conexión genera cambios biológicos. Las ondas cerebrales entran en coherencia con el corazón, y ese equilibrio energético se traduce en salud. No es misticismo, es física aplicada al cuerpo humano. El silencio es el laboratorio donde eso ocurre. A veces el silencio es incómodo porque expone lo que intentas esconder. Te deja frente a tu ansiedad, tu tristeza, tu vacío. Pero el silencio no los crea, solo los revela. Y lo que se revela puede sanar. No necesitas llenar cada minuto con música, con gente, con ruido. Necesitas escuchar el pulso de tu vida, preguntarte ¿qué siento de verdad? ¿Qué necesito? ¿Qué parte de mí está pidiendo atención? Louise Hay escribía que el silencio interior es el lugar donde Dios te toca. No importa si crees o no en un Dios externo. Lo que quiso decir es que hay una sabiduría interna que solo se revela en el silencio. Cuando dejas de pensar tanto, aparece una voz más clara, más simple, más honesta. Y esa voz siempre sabe lo que necesitas, pero no grita, susurra. Si no aprendes a callarte, no la oyes. El cuerpo también necesita silencio, no solo de ruido, sino de estímulos. Necesita pausas entre comidas, pausas entre pensamientos, pausas entre emociones. Necesita momentos donde no esté procesando más de lo que puede manejar. Pero vivimos en saturación. Comemos con el celular en la mano, dormimos con la televisión encendida, caminamos pensando en lo que haremos después. Así, el cuerpo nunca descansa. Y un cuerpo que nunca descansa, enferma. Daniel Goleman hablaba de higiene emocional, de la necesidad de limpiar la mente igual que limpias el cuerpo, dejar espacio entre un pensamiento y otro, entre una emoción y otra. El silencio es eso, limpieza, es la pausa que te permite procesar lo vivido. Si no haces pausas, acumulas, y lo acumulado se convierte en tensión, en cansancio, en enfermedad. He visto personas sanar solo con aprender a quedarse quietas. Personas que habían probado 1000 terapias y al detenerse entendieron que lo que necesitaban no era más información, sino menos distracción. Porque la mente, cuando deja de buscar, encuentra. El cuerpo, cuando deja de huir, se repara. Y el alma, cuando por fin tiene silencio, se ordena. Joe Dispenza dice que la mente sobreestimulada no puede crear nada nuevo. Si siempre estás en modo reacción, nunca puedes regenerar. El silencio es el puente entre lo viejo y lo nuevo. En él, las células se reorganizan, el cerebro se reconfigura, la energía se equilibra. Pero para que eso pase hay que detenerse. Louise Hay repetía, deja espacio para que lo bueno entre. Y ese espacio es silencio. Porque si lo llenas todo con ruido, con ocupaciones, con pensamientos, ¿dónde va a entrar la paz? ¿Dónde va a llegar la respuesta? La vida necesita huecos. Los huecos son la puerta por donde entra la luz. Una mujer me contó que empezó a practicar el silencio un día por desesperación.
Ya no sabía qué hacer con mi ansiedad. Me sentaba en el baño, apagaba la luz y me quedaba callada. Al principio solo lloraba. Luego empecé a sentir algo distinto. Calma. No porque los problemas se fueran, sino porque dejaban de aplastarme. Entendí que no tenía que resolver todo, solo respirar. Su historia no terminó con un final perfecto, pero sí con una transformación real. La ansiedad no desapareció del todo, pero dejó de dominarla. El silencio le dio herramientas que ninguna pastilla había logrado darle: presencia, consciencia, conexión. Daniel Goleman decía que el silencio fortalece el córtex prefrontal, el área del cerebro encargada de la calma y la claridad. No necesitas horas de meditación, a veces basta con unos minutos de quietud sincera, esos minutos donde dejas de hacer, dejas de querer, entender y simplemente existes. Ahí, sin ruido, sin metas, sin máscaras, tu cuerpo encuentra lo que llevaba tiempo buscando. Descanso. Capítulo 13. Renacer en un cuerpo nuevo. A veces no es el cuerpo el que envejece, es la historia que llevas dentro. Hay cuerpos jóvenes llenos de cansancio y cuerpos viejos llenos de vida. Porque no es el tiempo el que te destruye, es lo que cargas sin soltar. El cuerpo no solo se transforma con los años, se transforma con cada pensamiento, con cada emoción, con cada experiencia que decides guardar o liberar. Renacer en un cuerpo nuevo no significa tener otro cuerpo, significa reconciliarte con el que ya tienes, dejar que se limpie de lo viejo, que se libere de lo que no le pertenece y que vuelva a respirar sin miedo. Joe Dispenza dice que cada vez que cambias tu emoción, cambias tu química, y cuando cambias tu química, tu cuerpo literalmente se vuelve otro. Esa frase parece ciencia y lo es, pero también es profundamente humana. Porque no hay nada más transformador que decidir que ya no quieres seguir sintiendo igual. No puedes tener un cuerpo nuevo con la misma mente vieja. Si sigues pensando como la persona que sufrió, tu cuerpo seguirá reaccionando como el cuerpo que dolía. Pero si empiezas a pensar como la persona que se libera, el cuerpo lo sigue. Louise Hay decía que el cuerpo se renueva constantemente. Cada célula tiene memoria de tus pensamientos. Cada 3 meses, la mayoría de tus células se regeneran. Pero si tu mente sigue sosteniendo las mismas emociones, las nuevas células reciben el mismo mensaje viejo. Es como cambiar las paredes de una casa, pero dejar los cimientos podridos. Por eso mucha gente no sana del todo, porque siguen repitiendo en la mente la versión antigua de su cuerpo. Siguen diciendo: yo soy el enfermo, yo soy el ansioso, yo soy el que sufre. Y el cuerpo, obediente, mantiene esa identidad. Renacer no es hacer dieta, no es empezar un tratamiento nuevo, no es correr para olvidar. Renacer es parar y decir: ya no quiero seguir viviendo desde mi historia anterior. Es permitir que tu cuerpo deje de cargar con los recuerdos que ya no necesitas. Es entender que puedes volver a sentirte vivo sin que todo esté perfecto, solo porque eliges darte otra oportunidad. Daniel Goleman escribió que la emoción sostenida en el tiempo define el estado del cuerpo. Y eso es lo que más nos cuesta entender. No es lo que nos pasa, sino cómo lo seguimos sintiendo. Puedes haber vivido algo terrible, pero si logras transformar la emoción que lo sostiene, el cuerpo deja de repetir el trauma. El cuerpo no necesita olvidar, necesita una nueva interpretación. Cuando cambias la forma en que lo ves, cambias la forma en que el cuerpo lo guarda. Recuerdo una mujer que me dijo: siento que mi cuerpo me traicionó. Tenía una enfermedad que le cambió la vida, pero no era su cuerpo el que la traicionaba, era ella la que lo rechazaba. Había perdido la confianza. Su cuerpo le hablaba, pero ella lo trataba como enemigo. Pasó años culpándolo. Hasta que un día, cansada, decidió hacer algo distinto. No cambió de médico, no cambió de rutina, cambió su actitud. Comenzó a agradecerle a su cuerpo por lo que todavía podía hacer. Gracias por sostenerme, decía cada mañana. Gracias por no rendirte. Al principio lo hacía sin sentirlo. Luego empezó a llorar. Y en ese llanto había reconciliación. Al cabo de unos meses, su cuerpo empezó a mejorar.
no porque el dolor desapareciera, sino porque dejó de vivir en guerra. Esa es la verdadera sanación, cuando el cuerpo deja de ser campo de batalla y vuelve a ser hogar. Joe Dispenza habla de algo llamado coherencia, cuando la mente, el corazón y el cuerpo vibran en la misma frecuencia. Dice que en ese estado el sistema inmunológico se fortalece, las células se regeneran más rápido y el cuerpo literalmente rejuvenece. No se trata de milagros, sino de alineación. No puedes tener coherencia si tu mente quiere sanar, pero tu corazón guarda resentimiento. No puedes tener un cuerpo nuevo si todavía repites la historia del viejo. Renacer es soltar el personaje que dolía y dejar que el alma vuelva a ocupar su lugar. Louise Hay escribía que la gratitud es la puerta de la renovación. Cuando agradeces lo que tu cuerpo hace por ti, dejas de exigirle y empiezas a acompañarlo. La gratitud tiene una vibración curativa. Cuando agradeces, el cuerpo libera tensión. Es como si dijera, por fin me ves. Porque muchas veces el cuerpo no enferma de exceso de dolor, sino de falta de amor. ¿Y tú? ¿Cuántas veces al día miras tu cuerpo con gratitud? ¿Cuántas veces lo tocas sin juicio? ¿Cuántas veces le dices gracias en lugar de deberías? El cuerpo escucha, y cuando siente respeto, se relaja, y cuando se relaja, se cura. Joe Dispenza dice que la fe y la gratitud son los estados biológicos más potentes, que cuando una persona se siente profundamente agradecida, su cuerpo entra en un modo de reparación natural. No es pensamiento mágico, es biología emocional. Recuerdo un hombre que, después de un infarto, dijo algo que nunca olvidé. No me morí, pero tampoco estoy vivo. Su cuerpo se había salvado, pero su mente seguía muerta de miedo. Vivía en alerta constante, esperando otro infarto. Hasta que un día, en terapia, dijo: no quiero volver a vivir con miedo a morir, quiero volver a vivir con ganas de vivir. Esa fue su decisión de renacer. Empezó con cosas pequeñas: caminar al sol, cocinar sin prisa, reír sin culpa. Y cada pequeño acto era una afirmación biológica de vida. Poco a poco, su cuerpo volvió a encontrar ritmo. La ciencia lo llama neuroplasticidad, pero lo que realmente era fe encarnada. Louise Hay decía que tu cuerpo es un reflejo de tus creencias, y esa frase puede doler, pero también libera, porque si el cuerpo refleja tus creencias, puedes cambiar el reflejo, puedes construir una nueva identidad que le diga al cuerpo: ya no soy quien se castiga, soy quien se cuida. Ya no soy quien corre, soy quien se detiene a respirar. Ya no soy quien guarda, soy quien suelta. Cada pensamiento así es un ladrillo en la construcción de tu nuevo cuerpo. Daniel Goleman lo explicaba con datos. Las emociones de calma sostenida reducen la inflamación. La compasión activa áreas cerebrales de reparación. El amor propio equilibra las hormonas. Todo lo que piensas y sientes deja una marca. Entonces, ¿por qué seguir programando al cuerpo desde el dolor cuando puedes programarlo desde la ternura? Renacer en un cuerpo nuevo no es solo sanar una enfermedad, es cambiar la relación con tu cuerpo. Es dejar de verlo como una herramienta para rendir y empezar a verlo como un compañero. Es entender que no te pertenece, que tú y él son lo mismo, que no eres una mente dentro de un cuerpo, eres una conciencia que se expresa a través de él. Joe Dispenza habla de personas que meditan hasta el punto de crear dentro de sí una nueva frecuencia. Dice que cuando lo logran, literalmente sienten que habitan otro cuerpo. No porque haya cambiado su estructura, sino porque cambió su vibración. Y esa sensación, esa ligereza, esa paz, es el verdadero renacer. Porque el cuerpo nuevo no llega desde afuera, llega desde adentro. Es el mismo cuerpo, pero con otra historia. Louise Hay repetía: el amor sana todo. Y cuando lo lees rápido, suena a cliché, pero si lo entiendes, es la verdad más profunda. El amor no como emoción romántica, sino como estado de comprensión. Cuando amas lo que eres, el cuerpo deja de defenderse. Cuando te perdonas, el cuerpo descansa. Cuando dejas de castigarte por el pasado, el cuerpo se libera. Y ahí, sin ruido, sin esfuerzo, ocurre el milagro.
renaces. Gracias por escuchar hasta el final. Si este audiolibro resonó contigo, te invito a sumergirte en nuestra lista de reproducción de audiolibros metafísicos, donde cada título abre una nueva puerta de comprensión y poder interior. Recuerda, lo que alimentas a tu mente se convierte en tu vida. No te vayas aún, quédate un poco más. Puede que el próximo audio sea la respuesta que estabas buscando. Solo escucha.